¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Bien, Santiago, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Si algo tengo que reconocer es que nos hemos discutido un montón de veces con el doctor Riera, pero no rehuyó, en general, no rehuyó a la discusión y a confrontar. Así que te agradezco primeramente eso, doctor. ¿Qué pasó? Había mucha expectativa, digamos, dijiste, mi rol va a ser buscar solucionar esta problemática. ¿Qué pasó en el camino, doctor? Se hizo todo lo que se tenía que hacer dentro del plazo que teníamos. Estuve mirando con atención el material y mostraron 3 escuelas, repetidamente 3 escuelas, hay muchas más. Realmente tu equipo trabajó poco en términos de cobertura, porque para que la gente pueda entender, en vez de cerrarnos en el árbol, veamos el bosque. Hay 10.000 escuelas en Paraguay, hay 7.000 que pertenecen al sistema público. Cuando asumí, yo creo que habrás estado, porque vos no te perdés una, hicimos una reunión en el Teatro Municipal y en vez de esconder la basura bajo la alfombra dijimos, bueno, esta es la realidad, guste o no guste, el 50% de las escuelas, el 50% tiene algún problema en 5 áreas: piso, paredes, techo, vigas, instalación eléctrica. Esa información se obtuvo de los directores de escuela. Como todo el mundo sabrá, los directores son sufridos y esforzados paraguayos y paraguayas que con muchas limitaciones han sostenido esas escuelas abandonadas por décadas, porque nadie puede creer que esas escuelas se cayeron en este año y 5 meses, ni siquiera en los últimos 3 años. Y a partir de ahí, al mostrar eso, entonces registramos al interior del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación no tenía más que 15 profesionales, ingenieros o arquitectos en la dirección de infraestructura. Es decir, obviamente hay un problema institucional, creció por fuera pero no creció por dentro. Es la inmobiliaria más grande que tiene la República, tiene 1.400 escuelas sin título donde no puede invertir dinero, pero la gente está harta de excusas. Vamos a los resultados. Una vez que mostramos que el 50% de la escuela tenía algún problema, mi drama, no el tuyo que estás tranquilo detrás del micrófono, el mío, es no dormir para que no suceda lo del Lambaré. Entonces, obviamente, convoqué a la sociedad civil, se hizo en una universidad, ahí fueron bomberos, voluntarios, ingenieros, arquitectos, funcionarios de Yacyretá, de Itaipú, estudiantes de ingeniería, estudiantes de arquitectura, el colegio de abogados, el círculo de ingenieros, funcionarios del MEC, voluntarios, directores, maestros, docentes, intendentes, gobernadores, y se hizo una evaluación en el terreno, es decir, ir a ver. Señor Santiago González, usted es director de esta escuela, sí, usted reportó que en esta escuela hay problemas, ¿por qué? Bueno, y acá hay humedad, está, bueno, es cierto, la escuela está impresentable, pero no hay riesgo a la salud de los niños. O sea, el rol de Riera en ese momento era de diagnóstico, digamos. No solamente diagnóstico, sino de solución y urgente. Porque yo no podía permitir, Santiago, que caiga una teja más, porque no dormía más. Entonces, obviamente, después de ese retorno, segunda visita, de una peinada que no se hizo en décadas, repito, detectamos que realmente el 50%, gracias a Dios, y todavía es grave, se achicaba al 15%. Teníamos 500 escuelas que en cualquier momento se caían. En la época que se hicieron, con vigas de madera vencidas, con puertas vencidas, con los balancines rotos, con los pisos hundidos, con los baños destruidos, bueno. Entonces, obviamente, mi prioridad, trasladar a los niños. Ahí se hizo un movimiento masivo de todos los niños de 500 escuelas. ¿Dónde fueron, decís vos? Bueno, te puedo dar un ejemplo, la iglesia de San Pablo. Calor, incomodidad, bueno, pero metimos en cuarteles, el cuartel del limpio, cuartel de la artillería. Sin embargo, en infraestructura es donde, de alguna manera, y por eso quiero recurrir al archivo más que nada. Primero tengo que decirte, doctor, sin entrar a discutir, pues me parece que no voy a ocupar tiempo del programa en eso, me da la sensación que cuando referís a la tarea de prensa, diciendo vos tranquilo detrás de un micrófono y el problema es mío, es como desmerecer un trabajo en el que la gente finalmente confía cuando no confían los políticos, que finalmente son quienes tienen que estar a cargo de una cuestión. Pero ¿cómo definís a la prensa y cuál es la importancia que le das en una democracia? Tengo que decirte que me genera hasta cierto ruido tratándose de vos. Como me genera mi ruido que estés media hora parado mostrando 3 escuelas, que cuando entre el director de Yacyretá, a quien le busqué, te va a mostrar la escuela como quedó 6 meses después.
porque no solamente se hicieron escuelas, se hicieron 50 casas. Ese tornado del 1 de octubre tuvo un corredor. Yo estuve personalmente, no es que me contaron. A eso me refiero detrás del micrófono, porque una cosa es de la cancha y otra cosa es la gradería. ¿Qué Entonces, es la gradería y qué es la cancha? Porque y- finalmente en la la gra- sensación que en ustedes la- los políticos consideran que solamente desde el Congreso se puede generar un factor de cambio o solo desde un ministerio. Todo el resto, un médico no contribuye, una maestra no contribuye, un periodista no contribuye. ¿Qué es la cancha finalmente para el político? error. Te estás equivocando desde que empezó el programa. Dijiste, nos discutimos, y son periodistas. No nos discutimos nosotros, debatimos. Y ustedes tienen una posición de cuestionamiento que es razonable, pero cuando uno decís toda la verdad, estás mintiendo. ¿Qué se mintió? Y se mintió que se mostró solo 3 escuelas y mostró solo las que se caen. No se mostraron las 1000 que se construyeron. Te puedo hacer 2 programas completos con las que se arreglaron. Te puedo mostrar lo que significó trasladar 500 escuelas a cuarteles, a tinglados. Nos mostrás la parte humana. Y cuando hablo de la cancha y los médicos están más en la cancha que nosotros. Por eso, yo Habla creo que con el ustedes son doctor hasta Filártiga. irrespetuosos cuando dicen hay que entrar a la cancha. No, ¿Quién define y quién marca la cancha? Yo te estoy hablando de mi opinión, esta es mía. Yo me Por hago supuesto, cargo. por eso está sentado acá hablando con nosotros, doctor. Correcto. El doctor Filártiga, por ejemplo, está en la cancha. Está todo el día operando y salvando vidas. Hace mucho más que vos y yo juntos toda la vida. Es discutible. Yo creo que es una realidad. El día que vos decidas cobrar 22 millones de guaraníes de sueldo y firmar cheques por 100 millones de dólares sin tocar una moneda en 30 años, entonces podemos empezar a discutir. Pues yo tenía tu carácter y lo entiendo perfectamente. Vos estás en la cumbre de la popularidad, que es lo que interpretás. Entonces, obviamente... Es lo que vos interpretás, doctor, me da la sensación. No es mi opinión solamente. Yo te quiero mostrar los mensajes que tengo, ¿verdad? Porque todos tenemos Pero no me resistencia. extraña que sea así. Todos tenemos resistencia, Santiago, y yo te voy a decir algo que aprendí de mi padre, ni siquiera es cosecha mía. La generalización, decía él, es el principio de la injusticia. Cuando uno mete a todos en la misma bolsa, te asalta a vos la misma indignación cuando hablas de los periodistas. Yo no estoy hablando de los periodistas. Yo conozco periodistas muy valientes que dijeron mucha verdad y conozco los periodistas que le encantan machacar y castigar porque parece como que disfrutan y no se van al foco del problema. En mi opinión, si vos me puedes dar lecciones a mí de cómo hacer política, yo puedo por lo menos opinar del periodismo. Es libre. Ah, bueno, fantástico. Entonces, cuando yo digo que mentís al mostrar una parte de la verdad, no estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque yo conozco el bosque, porque yo estuve al frente, porque hoy te puedo decir, busca tus archivos, cuántas escuelas se cayeron desde que asumí. Vamos al archivo, ¿te Claro, parece? claro, Precisamente. Enrique, vamos a buscar lo que básicamente decía Riera en el momento en que nos visitaba, porque yo creo que a la gente hay que medirlas por sus promesas. Finalmente, cada uno se hace cargo de lo que dice y cada uno se hace cargo de lo que se responsabiliza desde un momento en el que asume una función determinada. Y a los pocos días de haber asumido el cargo de ministro de Educación, Enrique Riera vino hasta AAM, en otra casa en ese momento, y hacía varias promesas de cómo iba a ser su gestión. Nuestro compañero Rubén Ramírez puede refrescarnos un poco la memoria. Rubén, estamos con vos. Buenas noches, Enrique, Santiago. A ver, sácate eso y contanos. Sí, ahí está. Ahora me desconcentro un poquito nada más. Bueno, el ministro de Educación, Enrique Riera, ex ministro, digo bien, había prometido una serie de cosas en el momento que visitó los estudios de AAM y ahora vamos a observar el primer material sobre eso. A ver, Vamos. veamos eso mientras corregimos el problema que tenemos. Entonces tenemos 7.500 escuelas en todo el país, en construcción y en condiciones heroicas, pero sin muchas veces la calidad y la seguridad necesaria. Y ahí es donde nace aquella idea que sostienen algunos, que lo mejor sería derrumbar, hacer desaparecer esas escuelas que tienen un afecto muy cercano para con la gente, para con la comunidad, y ahí es una cuestión de gestión el hacerles entender que sacando de ahí esa escuela, de su barrio, de su pueblo, de su zona, construyendo unas buenas condiciones de referencia con los mejores maestros, poniéndole un sistema de transporte que lleve, traiga a los chicos, podría llegar a ser mucho mejor. Pero ¿se puede hacer eso desde el MEC? ¿Es posible hacerlo? Es que ¿Se puede hacer en estos 2 años? Y vamos a ver cuánto nos alcanza, pero te voy a dar respuesta. Se tiene que hacer. Ya no hay forma de mantener ese sistema.
Bueno, parte de lo que había prometido Enrique Riera al momento de asumir el cargo de ministro de Educación. Tenemos otro material. Seguimos recordando las palabras de Enrique Riera. Las obras públicas tienen que estar hechas en función de la educación. Hoy, mi prioridad absoluta es resolver el problema de la educación paraguaya, porque encima lo que yo haga se va a ver dentro de 15 años, como lo que hice en el Consejo. Bueno, parte de lo que decía el doctor Enrique Riera, a los pocos días de haber asumido el cargo de ministro de Educación, en el contexto que había asumido él, que ya habíamos mencionado, casi como un apagador de un incendio terrible que se estaba dando en ese momento por el relacionamiento institucional entre el ministerio y los estudiantes. Otra parte de lo que prometía en ese momento Enrique Riera. Y la educación no tiene colores, y espero que me sepan entender, porque esto es un error gravísimo, ¿verdad? Partidizar la educación es el principio del fracaso. El ministerio no puede apoyar ninguna ideología, de ninguna clase. Por ejemplo, yo no puedo enseñar solo a ser colorado o a ser solo liberal. Bueno, qué importante ese archivo, porque ya habíamos hablado de la parte de la estructura, de la infraestructura, de las obras, y el tema de la partidización. ¿Recuerdan algunas frases que había lanzado Enrique Riera justamente en la época de campaña proselitista, cuando hablaba de los docentes, los directores, toda la comunidad educativa que tenía que ponerse la camiseta de la lista 2? Mencionaba a directores de área, a jefes de zona, a profesores inclusive con la camiseta de la lista 2. Había explicado incluso ese hecho, pero es importante recordar aquel archivo. Un poco más de lo que decía Enrique Riera, lo que prometía. A mis 18 coordinadores y coordinadoras, que por extraña coincidencia son todos colorados, en cada departamento lleguen a todos los supervisores, lleguen hasta la última docente. Doctor. Fantástico, fantástico. El archivo es excelente, los tres que mostraste. Y si vos me decís que existe algún docente, algún director, algún alumno que haya sido perseguido por sus ideas o que haya realizado dentro de un local educativo y en horarios de trabajo política, me callo. Vos tenés otros archivos que no vas a mostrar probablemente, pero que durante los 2 años y medio que estuve en el Consejo de la Magistratura no asistí a ni un solo acto partidario. Hago política hace 30 años. Pero cuando me convierto en ministro de Educación y entramos en la campaña, la única condición que puse es: no se va a usar 1 litro de combustible, un solo celular, no se va a perseguir a nadie, pero todo el mundo tiene derecho al salir de la escuela antes. Y si encontrás otro archivo, vas a encontrar que sumarié 4 directores. Uno de ellos por permitir mochilas del presidente del Partido Colorado, Pedro Hércules Aliana, en Alberdi. La maestra, la directora fue sumariada. Recuerdo que lo denunciamos nosotros aquí. Sí, correcto. Otro, en Pedro Juan Caballero, ahí le afectó a liberales y colorados. El diputado Marcial Lescano y el diputado liberal Pedro Ancho Ramírez regalaban unas sillitas con unas calcomanías en el borde. Fue sumariada la directora. En Misiones, Carlos Arrechea entró, fue sumariado. Y en Alto Paraná hubo una chica que hizo un discurso que algún padre le sugirió, también fue sumariado. O sea, si ustedes consideran, además esa filmación que se viralizó, ¿verdad?, que se sacó de contexto, fue a la noche, entre amigos, y si mostrabas todas, hubiesen encontrado realmente el ambiente que había en ese lugar. O sea, en ese lugar, era Santiago, déjame terminar. Un monólogo y la idea es como el que hicieron ustedes al empezar. Estuve controlando, ¿sabe cuánto tiempo hablaron? Sí. 22 minutos. Más en realidad. Bueno, entonces déjame hablar. Es muy difícil explicarla a ustedes, pero la gente me está entendiendo. Finalmente para la gente. Yo lo que quiero es una explicación para la gente del por qué básicamente no dio el tiempo. Había que dedicarle más tiempo a la campaña también en el último tramo. Porque te voy a mostrar los números, la inversión en mi gestión. Escuchá bien para que deje grabado. Mucho clarísimo. Fue 4 veces más que en los últimos 10 años. Escuchaste la cifra que te dije. Nosotros arreglamos más de 1.400 escuelas. ¿Que faltan más? Siempre falta. Pero no se cayó ni una escuela más de que asumí, ni perdimos una hora de clase, ni eché ni una sola persona, ni liberal ni colorado, de los 80.000 que somos. Entonces, ¿qué es partidización de la educación? ¿Ponerle un pañuelo colorado a todas las maestras? ¿O irme a la noche a un asado entre amigos y decirle: voten por su jefe porque yo también soy candidato y nos reímos todos? Yo te pido que vos le entrevistes a alguien
para que vea si realmente la partidización de la educación, en mi opinión, es la manipulación política en horas de trabajo dentro de un local educativo y la presión o la obligación de que todos voten. Pero desde que se inventó el cuarto oscuro, Santiago, no hay forma de controlar los votos. Aunque Cartes diga lo contrario. No hay forma de controlar los votos. Aunque Cartes diga lo contrario. Yo no sé qué dijo el presidente. Eso Sabe perfectamente que No, dijo no en sé. uno de sus discursos ¿Qué dijo? que hay que votar por el Partido Colorado y que si no, a la larga, quien vote por otro, todo se va a saber y él se va a encargar de que todo el mundo sepa. Pues el presidente de la República tiene una forma particular de expresarse, pero en líneas generales, yo creo que el pueblo colorado sabe votar. Y te voy a decir algo más. El Partido Colorado, Santiago, mal que te pese, o a mucha gente, es más democrático que cualquiera. Nosotros, los colorados, castigamos a nuestros dirigentes cuando elegimos mal los candidatos. ¿O vos crees que Mario Ferreiro no ganó con votos colorados o el propio Fernando Lugo no ganó con votos colorados porque la interna no cerró bien en el 2008? ¿O vos crees que no se le castigó a otros dirigentes que tuvieron inconductas dentro del El partido? problema es que, doctor, no es que mal que me pese a mí, es que finalmente vos hablas de 3 escuelas como una cuestión que es minoritaria. En realidad, si ampliáramos, encontraríamos un montón de historias más. Claro, las buenas y las malas. Un sinnúmero de historias más. Y con que encontremos una que haya sido descuidada, cuando la promesa fue de algún modo dedicarse exclusivamente a eso, estamos ante un problema, doctor. No, Entonces yo lo que pregunto, es una pregunta abierta. sí, No lo pudieron hacer, ¿por qué? Lo que no pudieron hacer, ¿por qué no pudieron hacerlo? hicimos todo lo máximo que podemos hacer. Y lo que vos ves de política es en hora de descanso. Ahí los sacrificados no son los estudiantes, porque vos no construías a las 10:30 de la noche en Villarrica. No era el jefe, doctor. Creo que ya discutimos eso. Ya en algún discutimos momento. hasta No el eras el hartazgo. jefe, Pero le estabas dando un discurso a tus subordinados y no corresponde a un ministro de Educación una cosa como esa. usted Como no corresponde a un Baldovino ir a participar de un acto político, como no corresponde a un ministro de Hacienda a participar de esas cuestiones. O sea, me parece que hay instituciones que durante un tiempo permitieron al menos tener a gente técnica. Era la promesa del gobierno de Cartes tener a gente técnica que se separe de la política partidaria dentro de las clases o dentro de los hospitales. Y hemos visto de una manera lamentable cómo vos, ministro, en su momento hacías campaña, cómo metiste gente que era de tu lista cuando fuiste candidato a senador a manejar direcciones sin mínimos criterios, dejando probablemente relegada a gente de formación en la línea que el Nuevo Rumbo había prometido, que era la línea técnica. Entonces, básicamente eso es lo que genera incomodidad, doctor. A vos te genera incomodidad, a mí Yo estoy me hablando. genera confianza porque para que vos tengas una persona 17 horas al día trabajando por 7 millones de guaraníes, dejando salarios duplicados en el sector privado, necesitas gente de confianza. No es que metes tu gente para que él se beneficie, le pedís por favor que venga a ayudarte. Porque pocos son los valientes que se animan a agarrar un Ministerio de Educación incendiado con 150 colegios O sea, tomados. no hay técnicos valientes, solamente hay políticos valientes. Hay técnicos valientes, pero la decisión es política, porque los políticos sabemos el criterio de la conveniencia y la ¿No es oportunidad. el Nuevo Rumbo, doctor? Pero el Nuevo Rumbo generó una respuesta de una reacción. Por eso te dije, mostrar todas las escuelas, las buenas y las malas, y que el pueblo saque sus conclusiones. Pero si yo solamente muestro tus pecados, tus errores, te muestro a vos en tu peor faceta, obviamente la gente va a decir, este Santiago es impresentable. Pero si yo muestro que vos también te vas a la iglesia, que de repente colaborás con la gente, que son tipos sensibles, entonces podré formarme un criterio objetivo. A lo que yo cuestiono es cuando un programa sensacionalista, que yo sabía, porque este es el primer programa de tu nueva temporada, y vos te haces puntos pegando a la gente que considerás importante, por lo cual yo te agradezco, pero quiero que muestres toda la verdad, porque si vos pensaste que me iba a traer acá para vapulearme, yo te iba a decir, sí, Santiago, tenés razón, está equivocado. Yo tengo 59 años, 30 años de lucha, tuve 3 años preso cuando vos ni habías nacido. Y yo no toqué una moneda en mi vida. A mí me genera mucha gracia cuando el exministro Riera recurre a una cuestión generacional como si fuera esa una cuestión de la que tendría que estar orgulloso. Cuando vos no habías nacido, ya lo habíamos discutido. Sí, claro. Yo no había nacido, pero hoy por hoy, el haber vivido en libertad
me permite tener la posibilidad de mirarle a la cara al doctor Enrique Riera y decirle, señor, usted mintió cuando asumió el ministerio. No es cierto. El gobierno del Nuevo Rumbo mintió cuando dijo que no iba a politizar la educación. Y es cierto. Mintió cuando dijo que iba a poner técnicos a trabajar y no puso. El gobierno del Nuevo Rumbo nos mintió a todos. Está equivocado. Entonces, cuando vemos esas imágenes, doctor, usted puede insultar lo que quiera. No, yo no insulto. Usted puede decir lo que quiera. Finalmente, yo sé cómo es Riera y lo invito sabiendo cómo es Riera y que es un hombre que es de choque y va a hablar y va a conversar. Lógico. Si usted pensaba que yo lo traía para vapulearle y qué sé, yo creo que está muy equivocado o pretende una victimización que no es tal. Pero lo que creo que necesitamos tener como sociedad es una explicación de por qué estos chicos van a volver el miércoles en estas condiciones. Van a volver mejores condiciones que cuando entré. Pero te garantizo y te aseguro, y muchos están felices. Y recibo 300 WhatsApp por día de las maestras que por primera vez se fueron a Europa, que tampoco salen en el resumen, ¿verdad? Ni tampoco salen los 40.000 cursos que se hicieron, ni la inversión de $100 millones en 17 departamentos, 14 frentes para 676 escuelas. Ni tampoco sale... Doctor, se llama Algo Anda Mal. Usted Claro, sabía que venía un programa de me denuncia. encantaría que pongas de repente algo también anda bien, ¿verdad? Pero eso es pedirle pera al olmo. No, Lo usted que sabe pasa, que viene un programa que se llama de Santiago, hace 10 años Algo Anda Mal. Santiago. Algo Anda Mal es un programa de denuncia. Pero Si algo usted anda- pretende que yo lo traiga aquí como para tirarle flores, No. me parece que está muy equivocado. Eso va a quedar a tu cargo. Yo me voy a encargar de la defensa. Yo no pretendo que vos reconozcas lo bueno. Yo quiero nomás que vos te des cuenta cuando yo te hablo de la historia, no desprecies la historia. Al contrario. No, porque entonces vamos a llegar los niños a Costañú y como vos no naciste ni yo tampoco, no me importa. Pero esa es la falacia que usted pretende instalar. No. Es como que vos le juzgas a Chilaver hoy porque no ataja más. Y Chilaver fue un crack y Romerito fue un crack. ¿Qué tiene que ver Chilaver en la historia? Tiene que ver con la historia. Cuando yo te hablo de 30 Pero, años doctor, de nosotros lucha, estamos hablando de las escuelas que caen y de los niños que van a volver en esa condición. Usted me trae a Chilaver. y te estoy diciendo que van a volver en mejores condiciones, pero vos no tenés información, yo sí. Porque ahí es donde vos te equivocás. Vos tomás un árbol y querés vender como que todo el bosque está así. O sea, este es el árbol y Sí. el bosque no lo estamos viendo. Falta muchísimo, pero se hizo muchísimo. Y me encantaría que recurras a la fuente. El bosque muestra otra realidad, doctor. Claro que sí, pero claro que sí. O sea, en el bosque, fuera del árbol que nosotros estamos viendo, en el bosque la educación paraguaya es de calidad y la infraestructura es de calidad. No, en el bosque se revisa la historia y se ve que el proceso tiene más de 25 años y por ahí pasaban ministros de todos los colores y toda la ideología. Y vos me querés cobrar a mí lo que hice en un año, 8 meses, que hice más que lo que hicieron ministros en los últimos 10 años. Y eso es lo que estoy defendiendo. Correcto. Enrique, vamos con vos. Gracias, señor. Y tenemos justamente más árboles. Vamos hasta Ricardo Alderete. Ricardo, estamos con vos. Sí, aprovechando lo que decía el ex ministro de Educación, que mostramos solamente 3 escuelas, está equivocado, vamos a mostrar 4 escuelas, vamos por una más. Él quiere hacer jugo de naranja con frutillas, pero nuestro trabajo no es hacer relaciones públicas del Ministerio de Educación. Así que fuimos hasta el distrito de Loreto, departamento de Concepción. Encontramos una escuela totalmente aislada de la realidad que está hablando el ex ministro de Educación, una realidad que es ineludible, una realidad que es, inclusive le doy los números, terminó con 4 alumnos el año pasado. Si por ahí los números es lo que tanto importa para el exministro de Educación, que terminen con 100 o 200 alumnos, esta escuelita terminó con solamente 4 alumnos. El 2017 cerró con 4 alumnos y pretende alcanzar 10 alumnos este año. Pero la realidad de esta escuelita, de la comunidad Potrero Tacuara, es la que vamos a ver a continuación. La educación está buscando sobrevivir. En los días previos a la fecha marcada como inicio de las clases de este nuevo periodo escolar, el equipo de AAM decidió recorrer varios puntos del país para constatar en qué estado se encuentran las escuelas de zonas vulnerables. Sorprendentemente, varias de ellas presentan un factor común poco usual. Una fecha, 1 de octubre del 2017, el día en que la tormenta destechó escuelas. En distintos puntos del país, la educación intenta abrirse paso a como pueda. Administrativamente esta institución es la escuela básica 6693,
corresponde a la región 4 de Horqueta, administrativamente. Pero geográficamente la comunidad está dentro de Loreto, del distrito de Loreto. Al final hay otra comunidad también que está un poquito más allá, que es la comunidad de Dominguineo, también de Loreto. Y entonces, por eso es que Loreto nunca se acerca a esta institución ni tampoco a la comunidad. No tenemos respuesta porque no tenemos luego camino para salir hacia Loreto. La educación está buscando sobrevivir. Ahí, donde existen conflictos de intereses y hasta donde ni siquiera reconocen la existencia de una institución educativa por estar demasiado lejos de todo, según contaba el mismo profesor de la escuela Potrero Tacuara, a la que se llega transitando un camino de tierra, pasando 23 kilómetros calle 13 y a 50 kilómetros de Horqueta, dentro del departamento de Concepción. Geográficamente, se encuentra en el mapa como parte del distrito de Loreto. Humanamente, se encuentra aislada del progreso y de la solidaridad, pero aferrada a la esperanza inquebrantable de que todo, realmente todo, puede llegar a estar mejor. Samuel Atilio Centurión Cuevas ejerce como profesor, asistente, director, administrador y único responsable en empujar hacia adelante esta pequeña institución educativa que a simple vista parece estar desconectada y aislada de todo y de todos, pero que para quienes viven en la comunidad Potrero Tacuara es un oasis en medio del desierto. ¿Cómo enseñar distintos contenidos de cursos diferentes al mismo tiempo y en una misma aula? La dificultad de enseñanza para el profesor y los obstáculos en el aprendizaje para los alumnos no son más que otros motivos a los cuales aferrarse para sobreponerse cuando todo parece indicar que no existen soluciones. Se enseña por ciclo, primer ciclo y el segundo ciclo también, por ciclo. ¿Pero al mismo tiempo sería? Sí, al mismo tiempo. ¿Están todos juntos? Todos juntos, en la misma aula, trabajan juntos, en el mismo tiempo todo. Se varían nomás en los niveles. Por ejemplo, hoy voy a dar matemática al primer grado, al segundo también y al tercero. Pero en los ejercicios se varían. Entonces cada uno tiene su nivel. Es difícil para nosotros. Como si la soledad y el abrumador sonido del silencio no fueran suficientes para intentar opacar sueños, el infortunio, acompañado y condimentado de una realidad ineludible, es un aliado más de ese destructor tácito que pone en riesgo la educación de los niños paraguayos en distintos sectores del país. A veces nos atacan también las inundaciones, tapa todo el camino. Tapa todo ese camino, a veces cuesta para salir de acá. La construcción ya se imagina ya, a ver si te imaginas ya la situación ya de la construcción, o sea, Escuela Vida en el 2003 a un programa MECVIC a OPI ya papá o Pau ya no, y ya a OPI con el tiempo ya se llama la va a decir te imaginas la comunidad y por el terreno mismo, entonces algo anda mal la hija o alendo allá no, uy tú ahí o un ahí ella. Y son precisamente en esos lugares donde uno encuentra que finalmente no todo está perdido. Que sí,
que el instinto de sobrevivencia no es el primero por el cual uno se inclinaría si tuviera más opciones para elegir. Pero es que cuando no hay opciones, no queda más que aceptar lo que tocó y trabajar en pos de ese sueño. Ese sueño es, ay papá, y me pone allá. Hay copona sea ya veces hay me habe ha y que todo esa vez se envía pues esa que hay pona muestra. Juanqui, tenemos algunas placas que nos muestran algunos números también respecto a las escuelas en sí, ¿verdad? Exactamente, Santiago. El exministro, hablaba de que tendríamos que mirar las cifras. Vayamos a mirar las cifras. 7.000 escuelas forman parte del sistema público de educación, Santiago. 3.500 de ellas necesitan algún tipo de intervención. 170.000 millones de guaraníes es lo que se necesita para la reparación de estas 3.500 escuelas. 676 obras se iniciaron en el 2013 y hasta ahora siguen sin concluir, y hasta el viernes 16 a las 13, esto de acuerdo a un informe del propio Ministerio de Educación y Cultura al cual tuvimos acceso, 290 escuelas y colegios están en alerta roja y requieren de construcción de aulas. Esto empeoró incluso frente a la cifra del 2016 publicada en su momento por el diario Última Hora. En aquel momento eran 216. 121 de estas escuelas y colegios están en Caaguazú, es el departamento más afectado. 27 en Concepción, 24 en San Pedro, 22 en Alto Paraná, 18 en Central, 11 en Ñembucú. Al menos 8.000 niños son los afectados por esta situación. Vayamos a ver cuántas aulas móviles están solicitando los colegios a nivel país. 153 aulas móviles. 105 de estas aulas son para el departamento central, 26 para Caaguazú, los dos que más han solicitado, 17, por ejemplo, para el Colegio Saturio Ríos de San Lorenzo. Por último, 90 instituciones están en máximo peligro y 690.000 niños en edad escolar están en situación de pobreza o pobreza extrema. Las cifras de la educación en Paraguay. Gracias, Juan Carlos, muy amable. Doctor, ¿algo que quieras agregar respecto a esto que acabamos de ver? Sí, claro, comparar cómo estaba cuando entré, porque la línea está clara, ¿verdad? El gobierno Nuevo Rumbo prometió técnicos, puso políticos, los políticos perdimos el tiempo en campaña y por eso no hicimos nada. Entonces, ese eje es totalmente falso, porque los números que dieron, además no sé exactos, no están comparados. Entonces, del Ministerio de Educación. sí, pero son los últimos. Tenés que ver cómo estábamos, ¿verdad? Es lo mismo que me dije, estamos en nuestra casa, como decía Enrique recién, ¿verdad? Bueno, ¿cómo era la casa antes? ¿Cómo es la casa ahora? Entonces vos podés comparar. ¿Hizo o no hizo nada este ministro? Porque este enjuiciamiento es a la gestión de Riera. Entonces, si vos no contás que van a haber 500.000 niños con conectividad por primera vez, con un contrato de 36 meses, si vos no contás que hay 40.000 docentes que hicieron cursos en serio por primera vez de más de 300 horas de promedio, que si vos no contás de que se están reparando escuelas en 17 departamentos, si a eso no le sumás lo que hicieron los intendentes, los gobernadores, porque este señor que salió un héroe, yo he visto mucho de esto. Yo te invito a que lleves tus cámaras a Ñembucú y que veas cómo los chicos cruzan en canoa o cómo los maestros van a caballo o cómo van las maestras mochileras a atender a su casa. Hay un gran esfuerzo en la comunidad educativa, pero es injusto considerar que en un periodo de 1 año y 8 meses no se hizo nada porque me pasé haciendo política cuando no tenés ni una filmación en un horario de trabajo en un local educativo. Entonces te acepto la tesis de la partidización, pero por la utilización de mis derechos constitucionales a un hombre que hace 30 años hace política, que tuvo 22 campañas, pretender mantener indiferente. El famoso acto de AFEMEX se hizo a las 10 de la mañana con un sol candente y con invitaciones voluntarias. ¿Y qué es lo que publicaron? Un pancho y una gaseosa, que yo aprovecho para agradecerle a un amigo que tuvo esa gentileza, porque no había ni el tinglado, ni el almuerzo, nada. La gente me pedía, por favor, que hagamos la reunión y nadie se sintió arreado. Pero cuando ustedes ven un ómnibus, dice, se arreó gente. ¿Y cómo querés que transporte gente que no tiene vehículo propio? Porque para entender esta comunidad educativa, los 8.000 niños que están en peligro, te garantizo que no van a dar clases en esas aulas.
Y esas 150 carpas móviles que tenemos, más las que nos dio Yacyretá, más las que nos dio Plan Internacional, más las que colaboró UNICEF, son más carpas de las que tiene el propio ejército hoy en día. Nosotros tuvimos una situación de emergencia, actuamos en emergencia y sin perder una hora de clase, Santiago. Yo entiendo que tu programa rescate algo que anda mal, pero entonces permitime una sugerencia a tu programa. No todo anda tan mal como ustedes creen o como ustedes ven o como ustedes muestran. Mostramos las denuncias, doctor. Usted sabe que viene un programa de denuncia donde algo anda mal y es lo que mostramos. Y bueno, y fantástico. Y los invitados trataremos de desmentir. Por eso tiene la oportunidad de venir y hablar. No, lo que yo creo que alguna vez, así como nosotros hacemos autocrítica, yo digo mirando a la cámara, falta mucho, se abandonó mucho tiempo la comunidad educativa. Les mando un gran abrazo a todos los docentes y a todos los directores porque son héroes. Pero también tienen que saber que ahora tienen un 16% de aumento y eso no fue casual, esa fue una pelea. También tienen que saber que el transporte público que prometimos en el primer programa no salió. ¿Por qué? Investigar. 2 años la ley en el Parlamento, el famoso G15 de la época, trancó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, pero para sorpresa tuya y mía, hay intendentes que ya lo están haciendo. Arturo Jara, de anda a ver cómo transporta los alumnos de también un asentamiento que ustedes dijeron que fracasó, ¿verdad? Del INDERT. Bueno, visitarlo. Te agradezco por acompañarnos. Visitarlo para que veas cómo vienen los chicos, cómo vienen con mochilas nuevas, cómo viene a una las nuevas. O sea, yo creo, Santiago, que es buena la denuncia. Papá decía, prefiero el bullicio de la democracia al silencio de la dictadura. Las nuevas generaciones desprecian a los que nos enfrentamos en momentos difíciles y a los que estamos en la cancha y nos quieren meter a todos en la misma bolsa. Y nosotros vamos a seguir defendiéndonos de la impunidad mediática cuando detrás de un micrófono y con datos parciales pretenden juzgarnos todos los días. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Vamos a la pausa. 21:13. Estamos en vivo a través de Telefuturo. En breve estamos de vuelta.